Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, en simultáneo, en todo el país, radio y televisión. Queridos amigos, la campaña está en su punto más interesante, ¿no? Es decir, ya estamos a casi 2 meses y medio de las elecciones y se siente, y por fortuna, digo yo, tomando en cuenta el pasado, no hay muchos agravios, no hay insultos, no hay alguna cosa indirecta que es legítimo en medio de las pullas políticas que eso ocurra. Lo que hay que evitar son las tiras de huevos, por ejemplo. ¿No? Eso no puede lanzarse un huevo podrido a un candidato, es una falta de respeto, ¿no? No solo a los electores, a la misma clase política. Así que hay que evitar ese tipo de situaciones. Más bien, concentremos nuestro interés, tanto los candidatos a la presidencia de la República como nosotros los ciudadanos, a saber qué es lo que realmente nos van a ofrecer para gobernar los próximos 5 años y qué país están proyectando para mediano y largo plazo. Porque no se trata aquí de gobernar del día a día, porque eso no es, digamos, cómo un país se tiene que proyectar hacia el futuro y garantizarle a las generaciones que vienen cómo es que vamos a ir desarrollándonos en educación, en competitividad, en cómo debemos atender la agricultura, cómo debemos tratar de revertir la crisis económica que de alguna u otra manera nos agobia. De tal suerte que hoy tenemos la suerte, y reitero, de tener aquí en nuestros estudios a Lourdes Flores Nano. Yo conozco a la doctora Lourdes Flores Nano de su vida, toda su vida política, le he seguido porque yo era reportero, y de tal suerte que he visto cómo ella progresivamente ha asumido un liderazgo que no se le puede negar en ningún ámbito de la vida política nacional, de tal suerte que conversar con ella va a ser un asunto de mucha importancia para esta campaña electoral, ya que ella tiene sus ideas que las va a cotejar seguramente con ustedes, los señores electores. Doctora Lourdes Flores Nano, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Igualmente, Alberto, muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad que me da Radio Nacional y Radio TV Así Nacional es, Perú de, 7.3, de sí. llegar, de llegar al último rincón del Perú. Muchas Efectivamente. gracias. Doctora, hay una pregunta que yo normalmente estoy tratando de concentrar mis entrevistas en las propuestas ¿Cómo no? y A no sus estar órdenes. escarbando cosas del pasado. Esto, no, no. Sin embargo, hay una propuesta que sí me pareció preocupante, ¿no? De escuchar al doctor Alan García decir que un joven presentador o que trabaja en un reality tiene tantos valores como para ser incluido eventualmente en una lista parlamentaria. Y yo me pregunto cómo se deben sentir los jóvenes del PPC, a los que yo sé que tienen mucha mística los chicos del PPC, porque yo los conozco a muchos, o los del APRA, que de pronto a un joven improvisado lo vaya a incluir en una lista parlamentaria sin más méritos que el haber, no sé, conducido un auto de carrera o estar en la televisión. ¿Esos son los méritos para la calificación de los que van a postularse al Congreso de la República? Entiendo que Alan García había recibido la posibilidad, había evaluado la posibilidad de poder invitar a alguien fuera del APRA con de alguna manera un mensaje a la juventud no política, a la juventud que no está involucrada en la política. Entiendo que el tema haya sido evaluado y ¿Descartado? no, así es, pienso que no se le va a incluir, lo cual no quiere decir que no podamos seguir buscando que adhieran a un proyecto político personas no vinculadas al mundo político, porque yo entiendo, esto lo he leído en las redes, ha habido controversia en mi propio partido, voces discrepantes, pero de alguna manera yo quisiera transmitir esta idea. Entiendo que el tema de la postulación al Parlamento ya es una idea que ha sido dejada de lado, pero sí quiero decir que hay tantas cosas en que tenemos que transmitirle un mensaje a una juventud que no nos sigue a nosotros los políticos, que tiene una mirada distinta de intereses y que de alguna manera figuras que no están en el mundo de lo político pueden ser un referente para ciertas cosas importantes. Y decíamos, y en eso lo he secundado, Alan, que una figura de este tipo, una figura como Mario Hart u otros jóvenes que tienen unas actividades diferentes, sí pueden ser un mensaje, por ejemplo, en favor de una vida sana, en favor de la salud, en favor de un mundo sin drogas. De modo que no le quitemos a nadie que No, tiene no, una no, vocación no, de no, no, servicio no es que le tampoco lugar. quitemos, sino que Pero digo, para tranquilidad de sí, todos, entiendo que correcto. esto es una evaluación y se ha decidido no formular una invitación. Una joven, ¿no?, que escribe hoy en Generación, dice, ¿no?, que Ujú. escribe en La República, dice precisamente en el titular, Mario Hart no me representa, y expone
el por qué en este caso usted lo habría también propuesto, ¿no? Entonces, Lo ahí bueno, hay una reacción está bien. evidentemente en contra, A ver, ¿no? vamos a decir lo siguiente. Es una, Sí. es una chica bien inteligente, una chica Ella, joven. por ejemplo, podría ser... Bueno, sí, entiendo que Sigrid es una dirigente estudiantil de izquierda, tiene todo el derecho a Ya, representar esto, de señalar esto, pero mire, vamos a ver lo siguiente. Primero, no está mal que se lance una idea y se escuche. La virtud de la democracia moderna totalmente de acuerdo, es ya. que se lance una idea, ¡rum!, a través de las redes rápidamente se escucha, y entonces es una forma de medir el pulso. Yo reitero, sin embargo, el concepto. Está bien, no necesariamente esa persona tiene que estar en el Parlamento, pero no cerremos la puerta a personas que tienen un liderazgo en cierta área de la sociedad Bien. que a veces nosotros no representamos y no seguimos, y démosle la oportunidad, si tienen una vocación de servicio, que también pueda hacerlo. Quizás en esta oportunidad no será en el Congreso, pero puede ser una persona que aporte. Y sigo creyendo que un próximo gobierno, en muchas cosas, será muy importante recurrir a esas personas lejos del mundo de la Todo política. depende del próximo, de lo que ocurra en el próximo gobierno y en el Congreso de la República, de las personas que sean efectivamente elegidas. Ahora, Es eso sí, decir, tener un Congreso que supere al que tenemos actualmente, ¿no? eso sí es Porque lo verdad. que estamos buscando es un Congreso de legisladores de calidad. Y ahí sí quiero, ahora volviendo al tema Sí. de lo que usted señalaba en su pregunta, Alberto, sí quiero decirles, amigos, y estoy segura que este programa Ujú, va a ser una tribuna para ujú. ellos, que afortunadamente, junto con algunas figuras consagradas, en concreto por el APRA, Mauricio Mulder o Jorge del Castillo, por nosotros Raúl Castro, Javier Ujú. Bedoya, la lista tiene una altísima renovación. Entonces yo quiero que tengan ustedes, amigos televidentes de todo el Perú, la oportunidad de ver a estos nuevos jóvenes cuadros políticos con mediana experiencia, con el inicio de una carrera Ya. política, que quieren estar en el Parlamento. Y me parece muy bien que los Con- partidos le demos oportunidad a nuevas Conozco generaciones. a una de las propuestas por el APRA, una joven que tiene bastante capacidad, digamos, ¿no? Ahí he No conocido solo una chica, Úrsula Silva, que dialéctica, me parece sino muy que... buena, Sí, sí, sí. una Me Evelyn. imagino que el PPC también tiene Uy, lo estamos propio, ¿no? llevando en el número 36 a Andrea Lanata, estamos llevando a Miluska Carguayano, estamos llevando a Carolina Macala, por citar a las chicas. Estamos llevando a Edgardo de Pomar, a Alfredo Lozada, entre los jóvenes, a Jane Cosar, que es una mujer joven invidente, a la exalcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Es decir, hay una docena de figuras nuevas o de alguna presencia política que son un rostro interesante del PPC, Pero desde la luego. congresista Pérez Tello no ha sido incluida. Eso es una gran pena, Alberto. Yo no lo puedo sentir más, pero también hay que ser respetuoso de las ideas ajenas cuando en una ¿Ideas o colectividad, decisiones en este ideas y caso? decisiones, en el sentido siguiente, cuando una persona en una colectividad expresa una Porque se discrepancia, sentía no conforme con lo que está pasando, no estaba de de acuerdo. pronto. Ella no era partidaria de la alianza, eso es democrático. Ya, bien. Hubo una votación y entonces la extrañaremos en el Congreso, pero estoy segura que Marisol nos acompañará en muchas Hay otras muchas, cosas y en el partido, desde luego. hay muchas interrogantes que tiene la opinión pública. Venga, Yo mismo me he preguntado a a ver. veces en mi almohada, ¿qué cosa ha pasado, no, entre el PPC y el APRA? O sea, ¿qué ha pasado en el PPC para que finalmente se junten en una alianza que me parecía un poco forzada? Mi opinión, ¿ah? Lo Muy escucho, personal, ¿ya? lo Pero en escucho con fin. toda atención. Pero yo quiero pasar rápidamente a los temas de propuestas, A ver, ¿ya? venga. Porque aquí lo importante, doctora Solamente Lourdes Flores pondré una Nano, palabra sí, que exprese eso. En el momento actual del Perú, incluso en la situación del mundo, ¿no es verdad, amigos? El petróleo ha bajado como nunca, el usted me cobre está ha bajado como adivinando la nunca, pregunta. ¿no? Hace falta Bien, unión y experiencia. Y totalmente. eso es lo que la Ya. alianza representa. Mire, que usted ya estaba intuyendo que yo iba a ir con ese tema. A ver, venga. La economía de nuestro país no está muy bien. Ujú. Y eso lo sabemos y estamos preocupados porque si bien es cierto, lograremos probablemente un crecimiento promedio de un 3 o un poquito más el próximo año, o mejor dicho este año, 2016, sin embargo, las proyecciones de la economía mundial no son tan, digamos, no están generando muchas expectativas. Entonces, la pregunta de entrada es, ¿qué haría ustedes que van a, digamos, que se postulan a gobernar, en este caso el doctor Alan García por tercera vez, cómo revertir esta situación de crisis económica, de desaceleración y que además va con un componente, pérdida en las exportaciones? Eh, Se acaba de elevar en el BCR la tasa de interés, ¿no es cierto? Hoy el crédito va a ser mucho más caro, Ujú. ¿no? Tenemos un escenario de los exportadores, quiero reiterar, muy serio. Ayer un comunicado graficaba la gravedad Sin de los duda. exportadores. Entonces, con todas estas situaciones, ¿cómo es que ustedes están evaluando? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué le ofrecen al ciudadano? Decirle, oye, mire, no se desesperen, pero les vamos a resolver el problema de esta manera. ¿Cómo no? ¿Cuál es la fórmula para resolver estos problemas económicos que nos agobian? Nosotros tenemos una mirada de preocupación del Perú
pero no quiero que nadie que me escuche tenga una mirada de pesimismo del Perú. Correcto, muy bien. Este es un mensaje bien importante, amigos, de cualquier lugar del Perú que me están escuchando hoy día. Preocupación sí, pesimismo nunca. ¿Qué necesitamos para que un carro que corría a toda velocidad, y no conducido por Mario Hart, camine otra vez a una cierta velocidad? Bien dice Alberto, ¿podemos esperar una reacción del mundo? El mundo está complicado. Sin embargo, por supuesto, creemos que con mayor confianza podrá venir más inversión, porque mal que bien el Perú en América Latina es un país que tiene todavía ventajas que exhibir frente a un Chile que está de capa caída. Siempre hay que mirar a Colombia, en mi concepto, con preocupación, que es un país que sabe moverse bien y a pesar está resolviendo hoy día el problema de su guerra interna. En fin. Entonces, estamos haciendo una apuesta inicial por el Perú interno. Forma de actuación que Alan García, en su segundo gobierno, supo poner en el momento de la crisis mayor. Cuando el mundo en el año 2008-2009 se tambaleó, el gobierno hizo uso de los recursos públicos para dinamizar la infraestructura pública y mal que bien el Perú se mantuvo. Es verdad que no vinieron enormes, grandes inversiones, pero se mantuvo lo que estaba. Entonces nuestra primera apuesta, la primera, de reactivación de la economía pasa por la inversión pública priorizada, pero en obra de carácter social y productivo pequeña, con gran dinamismo, con gran participación, los núcleos ejecutores que se pusieron en marcha, mejoramiento de pistas y veredas, construcción de vivienda popular, agua y desagüe, muros de contención, canales de regadío, un dinamismo de la economía interna con pequeña obra pública que hace que haya mano de obra activa. O sea, es una apuesta por la construcción como un primer factor que genera la infraestructura que necesitamos, que puede traer inversión privada también, porque vía asociaciones público-privadas puede concesionarse muchas cosas. Entonces, ese es un primer, para que, lo que les quiero decir, ¿mensaje de dónde? Confianza en nosotros los peruanos y en nuestra capacidad. Ahora, restablecer la confianza a veces es un poco difícil, ¿no? Digamos, no todos los ciudadanos confían en lo que le dicen los gobernantes porque tienen sus dudas de acuerdo a la experiencia, ¿no?, del pasado. Dicen, no, me están engatusando, me están vendiendo, no, gatos liebre, entonces la cosa no es así. Entonces la gente tiene todavía sus dudas. Recuperar la confianza en un país y por ende generar toda una corriente de opinión, que la gente apueste por el desarrollo, apueste por un porvenir distinto, va a implicar ideas muy claras. Es más, yo diría, ideas audaces. Es decir, también, la audacia tiene que ser parte del juego programático, ¿no? Que se tiene que implementar, porque si no, doctora, los pasos que demos pueden ser pasos... Mira, Alberto, y en eso entonces vamos a un segundo tema importante de nuestro proyecto. Primero, déjeme hablar del candidato y de la persona a la que usted se preguntaba, ¿por qué después de haber sido rivales, hoy dos partidos nos unimos y yo en lo personal, que he sido rival directa de Alan García, lo apoyo? Porque yo creo que en un momento como este es en esta experiencia. Pero la persona por quien estoy abogando y a quien pido respaldar y a quien estoy respaldando con entusiasmo, creo que mostró en este trayecto de su vida un cambio muy importante. Del joven, inexperto, con errores, un líder más maduro produjo rectificación. Y si bien me gusta mucho lo que se hizo en los tiempos de las vacas gordas, cuando el Perú crecía, me gusta más lo que se hizo cuando el Perú enfrentó una crisis mundial y se vio liderazgo. Entonces, yo sí creo que Alan García tiene la fuerza política, nuestros partidos tienen la organización y la capacidad de convocar a los mejores para que el Perú el 28 de julio se ponga a andar rápidamente. Y ha dado una idea de lo que se tiene que hacer. Segundo elemento, la confianza tiene que darse también en ver un gobierno que emprende reformas pronto. No es un gobierno que se... Hay reformas de todo tipo. Hay reformas que no cuestan mucho. Todo tiene un costo. Pero hay reformas que son simples y que son importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos en marcha una idea que se llama Perú Digital. Es un programa, hay que agradecerle a este gobierno sin ninguna mezquindad haber construido la carretera longitudinal de la sierra y haber tendido la red informática por toda la sierra del Perú. Eso nos permite, con eso, simplificar muchas cosas. Para comenzar, transparencia en el Estado. Pero permítame decirles, por ejemplo, en el tema de salud, cómo nuestro plan tiene un énfasis en modernizar lo simple. Si solo ponemos en marcha Perú Digital, usted, amigo, que tiene su historia clínica hoy día, por ejemplo, podría tener su historia clínica dispuesta para todos los hospitales y entonces trasladar su historia clínica no es un tema de 2 o 3 semanas. Ese proyecto es casi un gobierno electrónico.
por decir, ¿no es cierto? Pero quiero verlo en las cosas y en las correcciones prácticas que la tiene. práctica, correcto. ¿No es cierto? Poder pedir citas y entonces usted no tiene que estar a las 5 de la mañana para esperar una cola. Poder hacer transferencias de un hospital a otro. Es solo un ejemplo de aquellas cosas que se puede, lo que hemos dicho en materia de medicamentos, un petitorio básico que se ponga a servicio de las farmacias. Eso te implica, digamos, una reforma, vamos a decir, en el acercamiento del Estado con la sociedad, ¿correcto? Exacto, Ese que es es por ahí. un tema Importantísimo. muy importante. Yo siempre he dicho Este Estado que hemos estado indolente. divorciados, ¿no es cierto? El Estado y la sociedad han estado siempre divorciados. Cada uno ha andado por su lado, ¿no? Y solo en coyunturas nos hemos unido. Ese es el tema. Alberto, yo soy una persona, y mi partido, Ujú. y hoy nuestra alianza, cree firmemente en la importancia que tiene el mercado, la inversión privada, sobre todo el esfuerzo de cada peruano. Pero ¿para qué estamos en política y para qué queremos el gobierno? Claro. Para que el Estado funcione. Entonces, este Estado indolente, y doy este mensaje especialmente en el interior del país, donde la descentralización, que es fundamental, ha llevado recursos y no se siente todavía la modernización del Estado. Yo tenía mi pauta en secreto y usted está perdón. tocando temas de la Ni descentralización. miro. Ha trascendido. Bueno, eso, Mire, eso revela que usted tiene clarísimo cuáles son los temas no, de Perú, como es lógico. Es que hay una agenda que es prioritaria, ¿no es Evidente, cierto? evidente. La Y descentralización. me alegro que estemos coincidiendo ¿Cómo sin que hacer? haya habido tongo Sí. acá. No, de hecho, porque yo estoy, no puede ser, ¿no? Me está adivinando lo que yo estaba planeando para preguntarle. Pero, doctora, a ver, usted ha dicho reformas, y eso es muy importante, ¿no? Un país que ya tiene urgencia de hacer reformas, y yo diría estructurales. Evidente. Tenemos Y que esas hacer hay que reformas hacerlas del pronto. Estado, básicamente, ¿no? Porque Primer semestre. se han maquillado algunas cosas, ¿no? Un poco de agilidad. Pero no obstante eso, seguimos en la tramitología, seguimos en la situación de los enormes cantidades de sellos que hay que ponerle un expediente y finalmente eso demora. Y que Bueno, lamentablemente en este quinquenio se han ¿cómo emprender multiplicado. para que sea, como le decía hace un momento, audacia? ¿Mm? Con audacia emprender una verdadera reforma, no quiero hablar de la palabra revolución porque a veces es media contaminante, ¿no? Media tóxica, pero digamos, una reforma estructural que abarque a todos los sectores y que el ciudadano se sienta empoderado y decir, este Estado es el que necesito. Muy bien, ¿Cómo excelente. hacerlo? A ver, he querido comenzar hablando de los temas económicos, de la cosa cotidiana, de la Ujú. pequeña obra pública, sin perjuicio, amigos, que queremos Quellaveco, que queremos gran inversión minera, que queremos grandes obras de infraestructura, que queremos hacer realidad las 3 líneas del metro de Lima, el tren de Tumbes a Tacna, etcétera, 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 todo lo cual puede convocar la inversión privada. Pero yo quiero hablar de lo chiquito. Luego he pasado a lo que usted señala. Si nosotros no comenzamos demostrándole a los peruanos que una mejor organización, porque yo creo en muchos casos es tema de organización, quizás de mejor asignación de recursos, permite que el Estado de servicio, la posta médica, el hospital, la escuela, el juzgado de paz funcione. Si solo en el primer semestre ponemos en marcha el plan que tenemos para horarizar los juicios de alimentos. ¿Por qué un juicio de alimentos? Yo Demora soy tanto abogada, tiempo. cuando usted tiene al padre, a la madre, al hijo, en la partida, una cierta prueba sobre la capacidad económica, que un juicio oral, así como hemos visto, creo que con poco excesos, este juicio de flagrancia, Ajá. eso tiene que funcionar para alimentos rápidamente. Hay que invertir, por supuesto, porque se necesita una mejor infraestructura, pero son cosas relativamente sencillas en un Estado que Que eso gasta forma tanto. parte de las reformas estructurales del Poder Judicial, Absolutamente. por ejemplo. Pero así es. Entonces, ¿qué quiero decirles? Yo creo que primero tenemos que poner en marcha aquellas cosas que vean que el carro comienza a andar en lo económico, que hay reformas pequeñas. ¿Para qué? Para luego plantearles las 3 o 4 grandes reformas. Una, por ejemplo, la tributaria. No me quiero adelantar porque nuestros técnicos están meditando, pero solo quiero decirles, por ejemplo, ¿ya? Al presidente Peña Nieto en México se le planteó una cosa bien interesante, revolucionaria en mi concepto, que el gran impuesto que es el IGB, cuando nosotros compramos algo, todos nosotros... El IVA, que pagamos. famoso para ellos. Sí. Entonces al presidente de México se le dijo, a ver señor, ¿por qué el IGB no se convierte en un tributo del cual usted saca un porcentaje que es una cuenta personal para mañana tu seguro de salud, tu pensión? Obviamente eso significa que el IVA se extienda, que el IGB se extienda. Hay discusiones de los técnicos si conviene bajar o no en un primer momento. Quizás hay que hacer programas más amplios para ser atractivo, pero usted se imagina, amigo, que usted comienza a sentir que de cada sol con el que usted contribuye en su IGB, usted mismo se forja su seguro de salud. De esas ideas hay muchas nuevas. Lógicamente tienen que meditarse, ponerse los números, trabajarse con detenimiento. Lo que les quiero decir es, llegamos con un ánimo reformista, con un ánimo de cambio, de las cosas O sea, usted ya simples. está definiendo lo que sería el gobierno de ustedes, que sería un gobierno reformista. Absolutamente, Reformista. Alberto. Y eso, usted Ya. nuevamente, ¿por qué apelo a la experiencia? Porque esos cambios o se hacen en el primer semestre
o no se hacen. Ahora, Y si yo soy crítica del ujú, gobierno y del líder al que hoy apoyo, yo creo que la segunda administración aprista tuvo muchos cambios importantes, pero le faltó, como les ha faltado a todos los gobiernos democráticos, espíritu reformista. Y ayer conversaba con un experto. Queremos llegar, guárdense esta idea, amigos, a la OCDE. Es como el club de los claro, grandes así países, es. no Ajá. solo los más ricos, ¿eh? De los mejor organizados. Mire, Alberto, ahí está la lista de los cambios que hay que hacer. Sí, sí, sí. Y nos la van a traer en marzo o en abril. Ahí está la lista. ¿Usted cómo va justicia? ¿Va Pero, bien, va mal? Pac, pac, pac. pero Y así. estamos en capacidad de cumplir con Como meta, sí. esos desafíos. Yo creo que como meta sí, y ¿Sí? para mí hay una meta muy linda porque hay que creer en el Perú Ilusión, el Bicentenario. Este es un gobierno que va a terminar en el año 21. Ese año tiene que ser maravilloso, es el mejor legado que podemos Pero hay dejarle un tema, a la historia del Perú, hay un ¿no? tema que si bien es cierto, usted acaba de relacionarlo, ¿no? Desde el punto de vista humano, o sea, todo tiene que ver con el individuo. Absolutamente. Pero lamentablemente muchos regímenes o gobiernos de turno a veces se han olvidado del factor humano, ¿no? Se ha priorizado la inversión, la infraestructura y todo, pero el factor humano creo que, por eso es que el ciudadano a veces se siente lejano Ujú. al Estado, porque no siente que lo apoyan. El jubilado, el pensionista, por ejemplo, se siente totalmente Con desprotegido, ¿no? razón. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de situaciones? Por ejemplo, ustedes han dicho ajustar eventualmente el sueldo mínimo vital, ajustar pensiones, ¿han ofrecido eso? ¿Cómo No hacerlo? hemos entrado en esta cadena demagógica de yo doy ¿Es 800, 800. demagogia o es una urgente necesidad Cua- satisfacer expectativas? Cuando se plantea en enero del año 2016, Ah, sin el estudio ya. clarísimo en agosto o en septiembre de cuál es la situación real, cómo está la empresa peruana, cómo está el temperamento, me parece que esta carrera Los quién da técnicos más. del PPC, que son básicamente los que se han clarificado en los últimos tiempos, los economistas del PPC han aparecido en el Banco Central, prácticamente ustedes han aparecido siempre, no han Y, estado en el está, gobierno, pero están ahí, y ¿no? están trabajando Correcto. muy seriamente en el Ellos plan de tienen gobierno. esos estudios actuariales que permitan que las primeras medidas que se tengan, por ejemplo, ajustarle a los viejitos, a los ancianos, sus pensiones que a veces son tan ridículas para cobrar que ya a veces da mucho que hacer, mucho que pensar. A ver, el gobierno comienza a mitad de año. Y cuando usted llega a mitad de año, llega con La mitad del una presupuesto ya recaudación tributaria que hay que medir para ver claro. cuáles son los gastos. Pero lo que sí se puede planificar, y creo que hay que hacerlo muy bien, es el presupuesto del 2017 con las variables de crecimiento. No quiero entrar en estos tecnicismos. Nuestro plan de gobierno está planteando, por ejemplo, la importancia de una nueva institución que se llama el Consejo Fiscal, que es una institución que se ha creado hoy día y que tiene que ser muy rigurosa en eso. Pero sí vamos a una reforma ¿Y tributaria ustedes inicial. priorizarían todo lo que es de programas sociales? Por ejemplo, Jaliwarma, Beca 18, Pensión 65, todos estos programas que ha creado este gobierno. Son indispensables, pero no son el gran instrumento de la lucha contra la pobreza. ¿Cuál es el gran instrumento? La generación de trabajo de los más pobres, Sí. la generación de riqueza de los más Pero para pobres. eso necesita inversión, pues. ¿Perdón? Para eso Ah, se necesita evidente, inversión. evidente. Pero su pregunta es válida. Sí. Obviamente hay que mantener programas sociales que son un tránsito temporal, son una forma, a ver, Ujú. es muy importante que juntos llegue a la madre más humilde, pero yo creo que es más importante que haya un reservorio y capacitación, un programa de extensión agraria que permita que esa familia agricultora produzca más y con su reservorio de agua pueda tener 2 cosechas en lugar de una y que produzca algo que le dé más productividad. Retomar la fuerza de sierra productiva, de sierra exportadora. Ujú. Y ahí tenemos a David Salazar, nuestro vicepresidente, que tiene una gran experiencia en la competitividad He del conversado agro. con él justamente la semana pasada, ¿no? Lo tuve aquí, conversé con él O sea, el y tiene mensaje una idea bastante clara de lo que se podría hacer en muy las regiones. interesante, muy Pero, interesante. pero para eso se necesita una capacidad didáctica, una capacidad de transmitir el mensaje, ¿no es cierto? Que a veces pienso que todos los que están en campaña todavía no llegan a transmitirle al elector el verdadero meollo, la verdad, ¿cuál es el Yo le quiero, asunto yo le que la quiero gente está transmitir. esperando? Mire, usted A acaba de ver, decir, la gente quiere empleo, sí. la gente quiere agua, Mm, la gente quiere vivienda, la gente quiere su trabajo, no sí. quiere que le regalen, No, nadie. no me regales pescado, no quiero aprender a pescar porque yo quiero Quiere un sacarme. Estado aliado, que lo Exactamente, ayude, exacto. pero que no Ya, haga por él. ese Estado no existe. A eso voy, a eso es. Eh, Entonces, por eso. Entonces, mire, y quiero ponerlo nuevamente en seres humanos, hablando de otra cosa Sí. interesante para los jóvenes. Nosotros queremos que el Estado sea un Estado más ágil, más eficiente, y para eso necesita también sangre joven. Por eso yo creemos mucho en las carreras públicas, la carrera pública, el servir, la carrera magisterial, la carrera judicial, y necesitaríamos atraer a la juventud.
Alan García ha explicado con razón y autocríticamente, o quizás no, dice, oye usted, yo puse un límite en el salario en el gobierno pasado porque lo consideraba necesario en ese momento. Soy consciente que si quiero atraer a los mejores hoy día, Tienen que incrementar, pues. así es. Pero yo quiero invitar, y se lo vengo diciendo a los jóvenes cuando dialogo con ellos, nosotros queremos retomar, en ese sentido, por ejemplo, lo que mi generación en los 90, hay muchos profesionales de mi generación que se hicieron profesionales en el Estado. Y yo quisiera, me gustaría muchísimo como vicepresidenta, por ejemplo, apoyar a que la ley Servir, bien desarrollada, sea una forma de atraer a jóvenes a la administración pública. A ti, amigo, que estás terminando tu profesión, ¿y sabe con quién comenzaría? Con los chicos de Beca 18. Esos chicos de Beca 18 que han venido de todo el Perú, yo los veo en la San Ignacio de Loyola, van a tener que cumplir con el Estado. Tenemos ahí, ¿cuántos? 5 o 6 mil jóvenes bien preparados, capital humano. Hay que volver a traer al Estado para que sean la fuerza creativa, joven, rejuvenecida, Correcto. con la que debemos ante el Estado. Tenemos que aprovechar los minutos, Venga. doctora, porque obviamente va a haber más oportunidades. Es más, tengo que hablar también conversar con su líder, el doctor Alan García. Me parece Lo muy tenemos bien. programado Venga, para venga el conversar con candidato, él. me parece muy bien. Ahora bien, pero todo esto que usted nos señala, todo esto, este escenario que usted quisieran hacer, quisieran forjar, se enfrenta a una situación conspirativa. Y la situación conspirativa es que hay una crisis de institucionalidad en el Perú. Por favor, eso no lo podemos negar. La crisis de institucionalidad pasa por una crisis moral, una crisis ética, problemas de corrupción. O sea, un problema tan grueso que yo a veces pienso que es tan difícil si es que seguimos con la misma política de dejar pasar y dejar hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer en los próximos años para combatir este flagelo, este cáncer que significa la corrupción, por ejemplo? Yo soy consciente como política, y Alberto se ha referido a mí con mucha generosidad, de muchos años. Yo ingresé a la vida política cuando tenía 18 años. ¿No? Confieso mis 56. De modo que tengo 36 años, 38 años de vida política. Y muy feliz. A mí me ha hecho sentir muy orgullosa de estar en esta actividad. El gran flagelo nuestro es efectivamente la sensación que la ciudadanía tiene que nosotros queremos el poder para corrompernos. No hay recetas fáciles, no hay vacunas, pero yo creo, por ejemplo, que la transparencia es muy importante. Por eso insisto tanto en el valor de Perú Digital como apertura de información. Creo que la carrera pública ayudará a tener funcionarios públicos estables, bien preparados. Creo que mientras más transparencia y más control ciudadano haya, para bien o para mal, esta democracia digital, donde usted, con su celular es poderosísimo, que tiene toda la información a su alcance, es una manera y un acicate de control. Pero evidentemente, solo si la mejor gente llega al Estado, podrá actuarse bien. Por eso yo tengo tanta fe que seremos un gobierno convocante. Lo más acertado en mi concepto que Alan García ha dicho al comenzar su campaña es: hoy nadie lo puede hacer solo. Y yo quisiera transmitir ese mensaje. Nos hemos unido dos partidos que nos hemos enfrentado, dos líderes que nos hemos peleado a morir, porque queremos darle al Perú un mensaje de unión. ¿Han dejado de lado la ideología? No, ¿Por ahora? Le diría que ha sido muy cómodo y muy simple que nadie renuncie a sus principios básicos y que nos hayamos encontrado muy sencillamente, muy simplemente en un plan de acción. Pero el gobierno está acción con base doctrinaria y con base de principios. Queridos amigos, yo me pasaría 3, 4, 5 Yo horas, más tal vez encantada, una semana Alberto. completa conversando con Lourdes Flores Nano. Hemos conversado en el pasado Claro que varias sí, veces. y le agradezco pero lamentablemente el tiempo de este programa es de 30 minutos. Lo hemos aprovechado lo máximo, pero evidentemente han sido pinceladas. Eso es. Nada más que pinceladas, avances de lo que la doctora Lourdes Flores Nano tiene muy claro con sus ideas para lo que sería eventualmente un gobierno de la Alianza Popular, ¿no es cierto? Pero lo suficiente, Alberto, si me permiten terminar esta idea, para transmitirles, repito, preocupación por el Perú, sí, pero nunca pesimismo. El nuestro es un gobierno que convoca a la alegría y al optimismo de los peruanos. Perfecto. Tengo que terminar, queridos amigos, agradeciéndole la presencia de la doctora Lourdes Flores Nano. Obviamente habrá oportunidad para seguir conversando con ella. Amigos, muchas gracias. Les anuncio que mañana tenemos a César Acuña aquí en el programa para también conversar sobre los proyectos políticos y los proyectos programáticos. Queridos amigos, muchas gracias desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Que tengan ustedes un buen día.